Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos a nombre de todo el equipo de In Situ. Yo soy José Martín Sámano. Esta noche vamos a tener una charla muy interesante y se lo digo de verdad, apasionante para aquellos amantes de la naturaleza, de las aventuras y en particular, pues de aquello que tiene que ver con nuestra historia y con el inframundo, con lo que hay en el subsuelo en la península de Yucatán. Y para ello hemos invitado a uno de los más reconocidos exploradores, arqueólogos subacuáticos que hay en todo el mundo y que es Guillermo de Anda. Un privilegio tenerte aquí, Pepe, Memo. es un gusto, como siempre. Gracias, gracias. Tuve la oportunidad de conocerte, Memo, hace algunos años, cuando fuimos por ahí a hacer unos reportajes de cuevas inundadas. Es una cantidad impresionante de cuerpos de agua de esos que existen en la península de Yucatán, ¿verdad? Tenemos una gran riqueza en el gran acuífero Maya, que es, como hemos caracterizado, toda esta enorme masa de agua subterránea y que no solamente involucra agua subterránea, sino sistemas que ha producido el agua, es decir, cuevas secas, semisecas y totalmente inundadas. La riqueza es extraordinaria. Yo siempre manejé un número de 6,000 sistemas, creo que son más, son como 10,000. Y digo cómo, porque desgraciadamente no hemos podido completar un censo exacto, pero pues estamos en esto y de alguna manera hay que seguir adelante. Es tan complejo, tan variado y tan abundante, afortunadamente, que no hay todavía un número exacto, pero son muchos. Yo creo que es importante aquí recordar qué fue lo que provocó esta característica tan especial que tenemos en la península de Yucatán, en el subsuelo, Guillermo. Bueno, mira, básicamente estamos en un sistema kárstico. Quiere decir esto, tenemos una gran planicie de carbonato de calcio. El carbonato de calcio es soluble al agua. El agua adquiere condiciones más ácidas cuando entra en contacto con la vegetación, etc. Y esto forma arquitecturas subterráneas increíbles, es decir, goteo, paso de agua, etcétera, es lo que ha formado estos sistemas. Se habla mucho, y es una teoría muy interesante, acerca del meteorito que impactó la Tierra hace 65 millones. En lo que ahora es Chicxulub, muy cerquita de Progreso, Yucatán. En Yucatán, que sin duda tuvo que ver en la conformación geológica de la península, más no en la formación de todos los cenotes que están fuera de esa zona. Entonces, básicamente, esto es un sistema kárstico. El agua ha ido horadando este sistema. El agua es el gran arquitecto y los obreros son pequeñas gotitas constantes en mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tienen de existencia los sistemas subacuáticos del gran acuífero Maya? Es difícil generalizarlos, pero si tomamos en cuenta que la gran placa que forma la superficie donde vivimos ahora emerge, de acuerdo con mi amigo ya fallecido Juan José Morales, hace 15 millones de años, podemos empezar a tener una idea de cuánto pueden tener estos sistemas. Obviamente no es homogéneo, el desarrollo de estos sistemas ha tenido características diferentes, pero estamos hablando de una gran antigüedad. Por ejemplo, podemos decir muy claramente, ante la evidencia paleontológica y arqueológica, que aquí hubo seres humanos que circulaban en los cenotes que ahora buceamos, que caminaban, es decir, el agua estaba mucho más baja, hace 10, 15,000 o tal vez más años. De acuerdo avanzan los estudios, hemos ido entendiendo mucho mejor todo esto. Entonces, sí, es una parte importante también entender la antigüedad de cada uno de los sistemas, cosa en la cual están trabajando nuestros geólogos en el proyecto. Entonces, a lo que voy con esto, es un sistema tan complejo que necesitamos entenderlo de muchos enfoques, desde la exploración, desde la arqueología, desde la geología, la biología, la calidad del agua, incluso la meteorología, ¿no? Claro, lo que nos tienen que platicar todos estos sistemas acerca de la historia de nuestro planeta y de nuestra propia civilización y lo que son ahora, los antiguos mayas y por supuesto sus descendientes. Pero yo quisiera preguntarte antes que nada, Memo,
¿A ti cuándo te nace el espíritu explorador? ¿Desde niño eras de los que te ibas a los lotes baldíos? Por eso, originario de la Ciudad de México. De la Ciudad de México, y efectivamente teníamos nuestros campamentos en los lotes baldíos. Ajá. Ahí convivíamos con la basura y con las ratas a veces, Sí. que no había tanta como Ahora también de como dos patas. actualmente, ¿no? Pero sí, claro, era todo este juego en las vacaciones, imaginarse que estabas en lugares remotos. Ajá. Todo eso a mí, en lo personal, me nace de un gran contacto maravilloso con la lectura. Desde muy pequeño, con Julio Verne. Me atrapó Verne. Ajá. Y yo realmente alucinaba. Viaje al centro de la Tierra. Viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino, Sí. por decir dos nada más, que para mí son los más Te marcaron. fuertes. Me marcaron totalmente. Y dijiste, yo ya me vi. Yo ahí me veía, cuando veía en la primera edición, que no tuve la primera edición, pero vi impresiones, obviamente, de estos Ilustradas. grabados donde van los buzos caminando en el fondo del mar, llevando un féretro de un compañero que había muerto para hacer un entierro en el mar. Con una escafandra como la que Con traes justamente. escafandras como Ajá, estas, ajá. que desde ahí viene mi fijación hacia estos elementos. Ajá. Realmente es alucinar, es jugar con la mente, y siendo un niño, pues esto se moldeó. Ajá. Y pues aquí estamos. Ahora, para poder llegar a ese sueño de niño, de ese sueño de niño a lo que te has convertido en la actualidad, pues hubo un trecho de preparación muy importante. Estudiaste Claro. en la Universidad Autónoma de México. Estudié primero en la Nacional de Antropología, en la Universidad Autónoma de Yucatán, Yucatán, en la UNAM, fue Ajá. donde hice mis estudios de doctorado. Ajá. Y obviamente muchos otros lugares, porque uno está tomando el aprendizaje de muchas zonas. Me ha tocado el gran privilegio de ser un pionero en el estudio de las cuevas inundadas en la península. Yo empecé a bucear estos sitios hace 31 años, cuando pues nadie prácticamente lo Hablaba hacía. del tema. No, un puñado de colegas americanos, especialmente de Florida, la mayoría de ellos. Pero bueno, esto ha ido creciendo, ahora es un boom, ¿no? Al grado de que hay que proteger los sistemas y hay que estar muy alertas de que no se alteren, etcétera. Y de que la gente que entra ahí entre con conciencia. Pero en fin, el caso es que estamos parados en un enorme tesoro de información científica, siempre lo digo, y un tesoro real que es el agua, de la cual hemos dependido durante miles de años, seguimos dependiendo y dependeremos. Por esto es que es tan importante también preservarla, cuidarla, conservar todo esto. Oye, pues la vida tuvo la oportunidad de ponerte en casa, en el patio de tu casa, de nuestro país, un lugar extraordinario para darle rienda suelta a todas esas inquietudes y a todos esos sueños que tuviste. Sí, yo me considero muy privilegiado de que mi sueño de niño se convirtió en mi trabajo como adulto, y de vivir en esta maravillosa zona, esta tierra increíble que nos ha dado tanto a todos, y precisamente hay que corresponderle cuidándola y protegiéndola. Yo llevo pues, más de 30 años viviendo aquí, específicamente llegué a Cancún, y no me canso de agradecer todas las bendiciones que tenemos, ¿no? Cuéntanos qué se siente adentrarse en una caverna submarina, o una caverna inundada, perdón, o meterse en las entrañas de la Tierra. ¿Qué representa para ti? Es eso, entrar a las entrañas de la Tierra y entrar a otro planeta, a otro mundo, a otra dimensión. No quiero sonar con clichés, pero es que es la verdad, ¿no? Tú entras ahí y entras a otra dimensión. Estás en otro estado anímico, estás en otro estado físico, no estás en tu elemento, hay una gran oscuridad eterna, y esto es un elemento fuerte, importante, para el cual tienes que aprender a defenderte y tienes que utilizar técnicas de buceo en cuevas, de espeleología, que de alguna manera son nuestras herramientas de trabajo. Pero volviendo a la sensación, es indescriptible. Necesitas estar ahí y sentirte privilegiado, algunas veces sí temeroso, y este temor te hace actuar con prudencia, cuidarte, y también te hace seguir. Temor, evidentemente, es a lo desconocido, a cosas que son extrañas, como dices, no estás en tu elemento. ¿En alguna ocasión se ha convertido en pánico para ti? Afortunadamente no.
porque el pánico es un gran enemigo de estas actividades. Te hace no pensar bien. Exactamente, y te hace hacer tonterías. Una vez que tú entras en este triángulo del pánico, es muy difícil regresar y esto es lo que causa accidentes y cosas. Entonces, sí hemos tenido situaciones difíciles, hay que decirlo. ¿Te has perdido? Sí, nos ¿Has hemos quedado perdido. atrapado? Atrapado, afortunadamente no, pero sí nos hemos perdido. Y de alguna manera lo que nos ha sacado adelante es una cabeza fría, un buen entrenamiento, seguir los pasos que uno tiene que seguir, y esto hace que podamos estar platicando en este momento aquí. Entonces sí suceden cosas, pero debes ir armado con la principal herramienta, que es el sentido común. Claro. Y una cabeza fría, ¿no? Cuéntanos alguna anécdota de algo que te haya pasado al interior de alguna caverna. Mira, una vez yendo con un grupo de buceadores muy expertos de cueva, tengo que decir los mejores del mundo, y menciono a dos, Wes Skiles y Tom Morris. Estábamos haciendo una filmación y había un par de muchachos que nos apoyaban con la seguridad, y Wes les pidió que escondieran la línea porque estábamos haciendo una filmación donde estábamos tirando línea. La línea es la cuerda. La línea de vida. Es la línea de vida, sí, que te ayuda a salir a por salir, el mismo que lugar por es tu donde carretera de nylon, como yo digo, de regreso a la vida. Desgraciadamente, los muchachos no solo la escondieron, sino parece que se segmentó en un punto. El caso es que perdimos la línea y nos dimos cuenta mucho tiempo después. Fue un error terrible, Claro. que no debe suceder. Y pues éramos un grupo grande para un sitio así. Éramos seis buceadores. Afortunadamente, Tom Iliffe, otro gran colega que estaba ahí con nosotros, todo mundo guardó la calma, hicimos el procedimiento ya en automático. No sé, debemos haber estado perdidos 10 minutos. Pero son los 10 minutos más largos de tu vida. Terribles y injustificables, porque estamos preparados para eso. Las reglas en una cueva son sagradas. No respetarlas es pues casi una sentencia de muerte. Entonces, ahí aprendí que lo que profesamos y lo que le decimos a nuestros alumnos hay que practicarlo. Claro. Fue un error de confianza de todos nos confiamos en el otro, y finalmente esta confianza nos llevó a este evento. Vamos a hacer una pequeña pausa, si nos permites, Guillermo Claro. de Anda, y vamos a regresar para platicar acerca de un extraordinario descubrimiento que acaba de dar a conocer justamente en este 2019 y que tiene que ver con la zona arqueológica de Chichén Itzá y lo que encontró dentro de una caverna inundada. Así es que quédese con nosotros porque esto se va a poner cada vez mejor. Esto es In Situ, volvemos. Amigos, estamos de regreso en esta emisión de In Situ, platicando de verdad de manera deliciosa, muy agradable, con el arqueólogo subacuático, explorador, buzo, Guillermo de Anda. Y si usted nos acaba de sintonizar, en el primer bloque nos platicaba acerca de cómo pues esos sueños de niño de explorar a partir de las lecturas de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, los 20.000 leguas de viaje submarino, etcétera, pues él quiso convertirse en un explorador y lo ha llevado a niveles insospechados. Memo, tú has trabajado, por ejemplo, con National Geographic, con la BBC de Londres. Platícanos. Sí, correcto. Fíjate que a mí eso me da mucho gusto, sobre todo porque a nivel internacional se ha dado a conocer el trabajo que hacemos. Cuando ibas a soñar que como arqueólogo, la BBC, National Geographic, los otros canales que conocemos, se interesaran de manera tan directa, y llevamos ahora bastante trabajo hecho. Para mí lo importante, insisto, es darle a conocer al mundo esta extraordinaria riqueza que tenemos. En este momento está un programa de National Geographic que es Secretos de los Mayas, le pusieron en español, donde participamos en 3 de los capítulos. El domingo pasado se estrenó uno y habrá varios más. Esto, insisto, ha sido un boom a nivel mundial y la gente voltea los ojos hacia nuestra zona en todos sentidos, en un sentido muy positivo. Porque a final de cuentas el explorador a lo largo de la historia lo hace para dar a conocer lo que encuentra finalmente, ¿no? Qué bueno que dices esto, Pepe, porque hay muchos colegas que pues no le dan la importancia que tiene la divulgación y difusión de la ciencia. Se lo quedan. Y bueno, a veces lo comparten con gotero
o comparten únicamente en las publicaciones de nuestros pares, las publicaciones científicas, que son importantísimas, Sí. son el rigor de nuestro trabajo, pero finalmente en México, arqueólogos del INAH, recibimos un sueldo del erario para trabajar y la gente merece que nuestro trabajo se difunda y se dé a conocer. Claro. Entonces, Porque es parte importantísima. Pues cómo aprender de la historia de nuestra civilización o de nuestro planeta si no se dan este tipo de ¿Cómo vas a de cuidar el gran divulgaciones? acuífero maya si no Ajá. lo conoces? Claro. Tenemos una gran labor ahí, digo gran labor porque es con niños, Ajá. explicándole lo que es el acuífero, porque tú platicas con muchos adultos, mucha gente le dice, ¿tú sabes lo que es el acuífero? Y no saben lo que es el acuífero, que es lo que nos sostiene, lo que da la vida. Entonces hay que difundirlo. Guillermo, en esta zona en particular, pues evidentemente donde floreció la cultura maya, el inframundo, lo que hay bajo la superficie, fue una parte fundamental para la cosmogonía, para todo el pensamiento de los mayas, y hay una relación muy estrecha entre lo que tú has encontrado en estos sitios. Sí, por supuesto, toda esta tradición, esta cosmovisión que viene de tiempos muy antiguos, ya platicaremos después con abundancia de ese tema, era muy importante este lado del universo. Los mayas percibían un universo con 3 niveles fundamentalmente: cielo, tierra, inframundo. Y el inframundo era tan importante como los demás, o tal vez más, porque consideraban que el hombre, la vida, la salud, los alimentos provenían de allá abajo, de las deidades que están allá abajo. Para ellos el hombre había surgido de una cueva. Esto se replica en todas las culturas mesoamericanas, el origen del hombre desde una cueva. Emerger de la tierra. Emerger de la tierra, el estar en contacto con las deidades de la tierra, con el corazón de la tierra, que es en el lugar en donde se preservaban las semillas de maíz, donde los dioses le entregan las primeras semillas de maíz al hombre, por ejemplo. Entonces, es un lugar sumamente importante. La lluvia. Para los antiguos mayas, la lluvia no se producía en el cielo, se producía en el inframundo. Las nubes nacían en el inframundo y de ahí subían al cielo para irrigar. Es decir, si no había un balance, El ciclo comenzaba el debajo ciclo de tierra. comenzaba allá abajo. Ajá. Entonces, esto nos habla de la gran importancia Claro. de los sistemas subterráneos. Y de todo esto hay vestigios que tú has venido documentando a lo largo de los años. Exactamente. Que digamos, esta es la parte antropológica importante de nuestro trabajo, el poder interpretar todos estos vestigios materiales que están debajo de la tierra en un muy buen estado de preservación, abundantes. ¿Por qué en se algunos mantienen casos. tan bien a lo largo de cientos o tal vez miles de años los objetos que se encuentran dentro de los cenotes, Guillermo? Porque son sistemas muy homogéneos en su nivel de luz o ausencia de esta, sus condiciones físico-químicas, el movimiento del agua es muy constante, no hay corrientes, digamos, muy intensas, dinámicas que pudieran perjudicar estos elementos. Entonces se vuelven en conservadores de materiales, tanto las cuevas inundadas como las cuevas secas, porque presentan las mismas condiciones. De pronto entras a una cueva que no fue visitada en los últimos 1000 años por un humano. Imagínate, ¿no? Lo que te encuentras ahí es el reflejo de la presencia del hombre hace siglos. Y eso es muy emocionante. Es como leer un libro. Es como leer un libro, claro. De lo que sucedió en aquellas épocas. Y es importante que te encuentras un libro antiguo que es delicado, que se puede romper, y entonces debes tenerle mucho cuidado para poder aprender a leerlo. Bien. Recientemente diste a conocer el hallazgo de una cueva con ofrendas y con objetos muy cerquita de la pirámide del castillo en Chichén Itzá, que según tus propias palabras podría ayudar a reescribir la historia de este sitio arqueológico que es considerado actualmente una de las 7 maravillas del mundo moderno. Platícanos. Sí, así es, y aparte patrimonio universal de la humanidad, de acuerdo con la UNESCO. Nosotros estamos explorando los mundos subterráneos en muchos lugares y Chichén Itzá no es la excepción. Yo en lo personal llevo trabajando con materiales de Chichén Itzá más de 20 años
Tuve el privilegio de hacer el análisis de los huesos del cenote sagrado que están en la Ciudad de México. En fin. O sea, no es un mito aquello de que aventaban a las doncellas o Mira, a los niños. lo que sí pudo haber sido un mito es que hayan sido estas bellas doncellas. Sí hay mujeres, pero una de las cosas que encontramos en ese estudio es que la mayoría de los individuos depositados ahí eran niños. Niños entre 3 y 11 años de edad. Cuando digo la mayoría, hablo de un 82%. En el grupo de los adultos, la mayoría son varones. Hay pocas mujeres y muy viejas para el estándar maya. Claro, le quita un poquito el romanticismo. Exacto, sí. Por Tengo así un buen llamarlo, amigo, ¿no? el doctor Jim Brady, que es el padre de la disciplina de cuevas mayas. La primera vez que di a conocer esto hace muchos años en Estados Unidos, se levantó y me dijo: usted está mal, arqueólogo de Anda, no tiene derecho a romper uno de los mitos más bellos de la arqueología. Eran mujeres y eran muy bellas. Punto. Se acabó, fin de la discusión. Pero bueno, esa es una anécdota simpática, pero sí, efectivamente había pocas mujeres. No dudo que haya habido depósito también de doncellas, etc. Balamcú, ¿es correcto el nombre de Es correcto. esta cueva? Dios Platícanos. Jaguar. Dios Jaguar. Es un lugar maravilloso. Nosotros llevamos en la búsqueda de un cenote que está supuestamente debajo del castillo más de 3 años. Esto lo detectó el doctor René Chávez de la UNAM, Instituto de Geofísica, por métodos de electroresistividad, y nos dice: hay un enorme hueco debajo de la pirámide y ese hueco tiene agua. Es un cenote. Y pues obviamente nos abocamos a la tarea de buscarlo. No lo hemos encontrado. Pero es difícil, es difícil. Hemos buscado muchos pasajes, desde el cenote sagrado, desde el Ixtoloc, el Osario. El Osario es un edificio que está en Chichén. Poca gente lo sabe, pero está construido sobre una cueva. Hay un símil con el castillo, que están muy cerca, y son parecidos los edificios. En fin, ya entramos al Osario, exploramos los túneles y no hemos dado con una entrada al cenote. Pero esto nos ha traído un efecto colateral maravilloso. Uno de ellos es la cueva Balamcú. Estábamos buscando conexión entre 2 cenotes y lo que apareció en medio fue la cueva Balamcú. Y de pronto... ¿Cuándo fue esto y qué fue lo que encontraron? Fue el año pasado, en julio, y lo acabamos de dar a conocer. Lo que encontramos fue una cueva muy difícil, tortuosa, de paso bastante complicado. Cuéntanos qué tan estrecho. Es muy estrecho. Mira, la primera parte del túnel que lleva a una serie de ofrendas es del ancho de mis brazos, de codo a codo. De hecho, hice la prueba y dije: esto está muy angosto y muy bajito. Y ese es, digamos, el primer paso. Pusimos el túnel de la claustrofobia porque es un poquito largo. Y bueno, así se va desarrollando la cueva. ¿Partes inundadas y partes secas? No, la parte inundada está hasta el final. De hecho, es una cueva que va descendiendo gradualmente y el manto freático se encuentra hasta el final de la cueva, casi a 500 metros de la entrada. Wow. También eso es muy interesante. Oye, entonces los antiguos mayas, ¿se metían por estos pasadizos tan estrechos? Eso es increíble. Yo cada vez que entro ahí, cuesta tanto trabajo, mi admiración y respeto por los mayas crece y crece y crece, porque imagínate, nosotros vamos muy bien equipados y luces y cosas y llevamos suero, ya sabemos que hay que llevar suero porque te desgasta mucho la cueva. Los antiguos mayas, no dudo que llevaran alguna cuestión que los ayudara, alguna bebida, etcétera, pero iban prácticamente desnudos. Yo insisto mucho en ese tema. Con una antorcha, me supongo. Con una antorcha en la mano y con la otra llevando incensarios que a veces son de 58.5 centímetros, porque es el más pesados, alto. además, Y y muy frágiles. pesados, correcto. Y habría que llegar con esta ofrenda entera. Probablemente allá la matarían, cosa que sucedía, es decir, mataban ritualmente, ofrecían una vasija y la mataban para quitarle el alma. ¿Matarla es romperla? Romperla, sí, para liberar su espíritu y ofrecer esto a los dioses. Es bien complejo, pero muy interesante todo lo que vemos ahí. Y muchas de las vasijas, muchos de los incensarios están intactos. Hay un lugar que nosotros le decimos la cascada de incensarios, que llegas a un salón que tiene pues una elevación donde hay una formación que seguramente es, digamos, el objeto de adoración en ese sitio, de culto, que es como una cuevita, ¿no? Una montañita, y de ahí deriva una cascada impresionante de incensarios con el rostro del dios Tlaloc, todavía con rastros pero de si pintura. Tlaloc es de los aztecas. Ahí está la cosa interesantísima, porque estamos viendo aquí una interacción, un contacto, una influencia, llamémosle como tengamos que llamarle, pero lo que se ve es un dios extranjero.
en la zona maya. Y que también habría sido venerado por los mayas, o por lo menos pues mira, respetado. el lugar más sacro del universo maya es el inframundo, es lo subterráneo. Y ahí estamos viendo, dentro de Chichén Itzá, Ajá. en una cueva importante, estamos viendo depósitos de un dios que no es Chac, Ujú. que es El un dios dios de la del lluvia. centro de México. Ajá. Chac es el dios del agua y de la lluvia en el área maya, y Tlaloc es su contraparte en el centro de México. Nos queda menos de un minuto, Guillermo. Qué lástima. Rápidamente, ¿por qué este descubrimiento podría ayudar a reescribir la historia de Chichén Itzá? Mira, es un hecho que va a ayudar a reescribir la historia de Chichén Itzá porque está muy bien preservado. Es un gran evento precisamente por eso, la preservación que tiene el material, y estos materiales incensarios, vasijas, tienen adentro la ofrenda que fue hecha por los antiguos mayas hace cientos de años. Ajá. El análisis de esos materiales, que ahora es posible hacerlos, nos va a decir qué están ofrendando, de dónde viene esta cerámica, y probablemente si encontramos huesos, que parece que pronto encontraremos, podemos hacer análisis del origen de las personas que hicieron esta peregrinación. Mucho trabajo por hacer entre todavía. otras muchas cosas, mucho trabajo por hacer. Te vamos a invitar, por favor, más adelante para que nos platiques los avances de esta. Me va a dar este muchísimo descubrimiento. gusto, Pepe, aquí estoy a tus órdenes. Eres muy amable, Un te gustazo. admiramos muchísimo. De verdad, Guillermo, es un Recíproco, orgullo para muchas todos los gracias. mexicanos. Muy amable. Gracias a Guillermo de Anda y gracias, por supuesto, también a ustedes que nos acompañan en cada emisión de In Situ. Soy José Martín Sámano, a nombre de todo el equipo. Abrazo fuerte donde quiera que esté.